Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. Aquí comienza el módulo 2 que incluye los capítulos del 2 al 9, donde en este primer vídeo comenzaremos por el capítulo de preludio que incluirá diferentes vídeos. También tenemos como tercer capítulo la información, como cuarto elementos del código fuente, la aritmética y la lógica de Boole. Continuadamente tenemos el capítulo 5 de control de flujo. Para el 6 tenemos tipos de datos complejos predefinidos. Para el 7 unos capítulos teóricos sobre gestión de memoria. Para el 8 la parte práctica de esta gestión de memoria con punteros. Y como capítulo 9 nos corresponde la entrada y salida de datos en ficheros. Si os fijáis, este contenido es básicamente el curso de C que tenía previamente, cambiando sencillamente la entrada y salida de ficheros por la depuración con GDB. Pero bueno, la parte de GDB la veremos nosotros en este curso más adelante. Y como ya digo, ese módulo 2 incluye diferentes capítulos. Vamos ahora por el capítulo 2, que se denomina preludio y que contiene estos 4 vídeos. Un primer vídeo de Atom, donde vamos a ver nuestro editor o entorno de desarrollo. Luego tendremos otros 3 capítulos que serán el primer programa Hola Mundo, donde codificaremos en C un primer programa en C. Luego tendremos el siguiente capítulo 2.3, compilación básica de un programa en C utilizando el compilador GCC. Y por último, en este capítulo 2 del módulo 2 tendremos una introducción a la serie estándar de datos con printf, para tener un mejor conocimiento de esta función de C. Aquí tenemos la definición que dan los creadores de Atom. Es un editor de texto hackeable para el siglo XXI y ahí tenéis su web. Entonces, como contenido del vídeo, tenemos qué es Atom, también tenemos sus principales características, una configuración inicial básica que debemos aplicar, que es muy sencillita, plantillas y paquetes. Naturalmente, todos estos pasos de configuración, plantillas y paquetes quedan más o menos a vuestra elección, salvo quizá los paquetes y esa configuración básica que yo os voy a recomendar y que la mayoría es muy recomendable que llevéis a cabo. Entonces, ¿qué es Atom? Atom es un editor de código multiplataforma. Esto quiere decir que se puede utilizar en diferentes sistemas operativos, escrito en Node.js, que es una tecnología de JavaScript, y hecho por el equipo de GitHub, que GitHub es un repositorio que se aloja en la nube y que podéis tener vuestros proyectos de código alojados ahí. Y naturalmente por debajo utiliza el tipo de sistemas de control de versiones de Git. Es una aplicación de escritorio escrita con tecnologías web, como ya os he comentado, y Atom está basado en Electron. Anteriormente era conocido como Atom Shell y básicamente es un framework o un marco de trabajo, desarrollo que permite aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando Chromium y JS, en este caso con la tecnología Node.js. Está escrito en CoffeeScript y LESS, que quizá los utilicéis para realizar una configuración interna o alguna modificación del editor en algún momento. Por ejemplo, quizá para adaptar una compilación de un programa que tengáis, adaptar una compilación a diferentes proyectos, lo podéis hacer de esa manera, modificando el editor. También puede ser utilizado como entorno de desarrollo integrado. Naturalmente es muy configurable y se pueden llevar los límites de convertirlo en un completo entorno de desarrollo integrado. Entonces, principales características, aquí tenemos edición multiplataforma, un gestor de paquetes, naturalmente, también tenemos el autocompletado inteligente, tenemos un explorador de ficheros, múltiples paneles, básicamente para tener, si queremos tocar varios ficheros, a veces es interesante tener varios paneles, y también, otra característica como puede ser la búsqueda y el reemplazo de texto, pero son características muy básicas y que naturalmente a través de los paquetes con ese gestor, vamos a tener muchas características más muy interesantes. Entonces, como configuración básica, yo os recomiendo simplemente 2 cositas. Esto es simplemente un detalle porque viene cerrado el explorador de ficheros, que en este caso va a ser un panel donde veremos nuestros proyectos, que lo podemos abrir con control y el circulito del grado, que lo tenemos al lado izquierdo del número 1 en un teclado de distribución española. Es muy interesante activar la opción esta que tenemos aquí de activar el scroll past end. Básicamente nos permite tener más pantalla o ventana de código
aunque no hayamos completado todo el texto. Es decir, si estamos escribiendo por aquí, pues poder ver más abajo sin haber completado la pantalla. Y también establecer, pues bueno, el espaciado de la sangría a 4. Esto es, naturalmente no es tan obligatorio, pero si estáis cursando si estáis estudiando C o con algún curso, quizá pues bueno, vuestros profesores utilicen para revisar vuestros códigos una consola, y generalmente pues es ideal que tengan una sangría de 4 caracteres. Y pues bueno, para acceder también a la configuración, a otras configuraciones de Atom, quizás las más visibles, pues en Settings View, que lo podemos acceder a través de la combinación Control, Bien, plantillas. Yo os pongo estas como ejemplo. Antes utilizaba SETI para la User Interface, que básicamente la parte de User Interface es esto que tenemos por aquí por fuera, y luego la syntax, las plantillas para la sintaxis es lo que tenemos, el background del código, y naturalmente pues también el código es lo que le da esos colores esos colores básicamente que tiene nuestra interfaz. Pero bueno, como veis, interfaz de plantillas es lo que tenemos por aquí por fuera, y interfaz de sintaxis es lo que tenemos por aquí en código. Bueno, yo antes utilizaba SETI y ahora pues bueno, utilizo esos que creo que ya también vienen por defecto. Como paquetes, pues bueno, es bastante interesante que tengáis algunos de ellos. Y pues bueno, tenemos aquí el paquete fonts, que es bastante recomendable porque podéis instalar diferentes fuentes mono, y de tal manera pues bueno, que programar sea mucho más cómodo, se ve mucho mejor. Luego tendremos pues paquetes tipo linter, que básicamente lo que nos van a hacer es resaltar los errores /warnings que tengamos a la hora de programar, y lo va a hacer en tiempo real. O sea que básicamente si cometemos un error nos lo va a indicar con estos paquetes. Idealmente pues bueno, los instalamos todos. Tenemos aquí PDF View, que básicamente pues es un visor de ficheros PDF, que va a ser interesante pues bueno, cuando hagáis ejercicios, proyectos o queráis ver algún PDF. Incluso las transparencias las voy a dejar yo en PDF, y de esa manera pues bueno, podéis seguir el curso de manera más fácil. Entonces por ejemplo, podéis tener un panel con el PDF y un panel de código y podéis trabajar directamente. Luego el Platform ID Terminal, que básicamente pues es un terminal incrustado en Atom, y es muy interesante pues bueno, pues para trabajar con un terminal o con una consola directamente desde Atom. Luego esto es más prescindible, son iconos, pues bueno, da una visibilidad interesante a nuestro editor. Luego Symbols Tree View, que básicamente nos incluye símbolos del código. Con símbolos me refiero a, por ejemplo, funciones, que eso todavía no lo hemos visto, pero bueno, nos va a permitir la búsqueda más fácilmente. Incluso también hay un gráfico donde nos muestra el código mucho más pequeño en la parte derecha, y podemos acceder al código pues simplemente con un panel de manera más fácil. Estos dos de aquí son más prescindibles. Y luego el GPP Compiler, que nos va a ayudar sobre todo al principio, que no vamos a hacer aplicaciones demasiado grandes, vamos a trabajar con un fichero, y esta aplicación GPP Compiler pues nos va a facilitar la tarea. De todas formas, aunque luego tengamos proyectos, yo os voy a decir cómo vamos a realizar la compilación. Es más, vamos a ver teoría y vamos a hacer prácticas sobre ese tema. Entonces pues bueno, vamos a compilar proyectos grandes también de manera más o menos sencilla. Y pues bueno, con este GPP Compiler vamos a compilar nuestros programas pequeños, sobre todo al principio. Bien, entonces esto es el fin de esta presentación, pero ahora a continuación os voy a mostrar el editor y vamos a ver sus configuraciones. Entonces voy a abrirlo, y aquí tenemos pues bueno, la apariencia. En este caso pues bueno, tenemos aquí el panel de proyectos, que lo podemos abrir y cerrar con control y el 0 de grados. Como veis, lo estoy abriendo y cerrando. De todas formas, este editor, como otros muchos, tiene muchas combinaciones de teclas para facilitar y agilizar las tareas, pero todas las operaciones o muchas de ellas las tenéis a través pues bueno, del módulo de paquetes, etcétera, etcétera. Bien, este es nuestro código. Va a ser donde tengamos abiertos los paneles y en definitiva ficheros. Este es el paquete de símbolos, que como veis aquí ya aparece la función main, es decir, vamos a tener
un panel para acceder a diferentes símbolos de nuestro código para hacer más rápidamente. Este es el apartado que en este caso es el linter. Si por ejemplo aquí yo pongo un carácter que no se espera, como veis aquí ya dice error, nos da los errores directamente, no hace falta compilar. Por tanto, esto va a ser muy útil porque así pues bueno, vamos a ver ya los errores que nos van dando o los warnings, las alertas, y de esa manera pues bueno, corregimos el código antes de compilarlo. Bien, esto naturalmente es realmente útil cuando tengamos o si tenemos proyectos muy grandes. En este caso, los que vamos a hacer durante todo el curso no deberían ser demasiado grandes. No sé hasta qué punto, ya veremos, pero bueno, no va a llevar, por ejemplo, la construcción de una aplicación, pues yo que sé, 30 segundos o un minuto. No creo ni siquiera que lleve esos tiempos, aunque naturalmente hay aplicaciones que llevan mucho más tiempo, pero vamos a verlo de esta manera. Y bueno, aquí tenemos diferentes opciones. No me voy a meter en nada de esto porque hay muchas opciones que son básicas, que ya las veréis en cualquier editor. Y nos vamos a ir con Control Command, nos vamos a ir a las settings de nuestro Atom, de nuestro editor. Y aquí tenemos lo de la configuración en la parte de editor. Aquí tenemos lo de Scroll Past End, que si vemos esto es que nos permite ver más, porque si por ejemplo aquí le ponemos lo desactivamos y ahora, bueno, voy a escribir más, vamos a poner aquí, voy a hacer esto, voy a control C, vamos a pegar. Claro, aquí si yo intento dar más para abajo no puedo verlo, pero si yo aquí activo la opción de Scroll Past End, aquí ahora sí que puedo ver más. Entonces esto es más cómodo, por si llegamos aquí al final, antes no nos dejaba, pero ahora sí, y por eso que os digo que es muy cómodo y muy interesante. Entonces voy a borrar esta parte de código y bueno, pues esto de Scroll Past End, y también habíamos visto lo del indent, lo de la sangría, que bueno, aquí está puesta 4, podéis poner 2, lo que sea más cómodo o lo que deseéis. Bien, y bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, los temas. Aquí tenéis los temas, aquí tenéis todos los temas que podéis coger, incluso yo creo que instalé SETI porque creo que no viene, y aquí pues bueno, diferentes sintaxis que también tengo yo por aquí. En mi caso tengo Atomlight y OneLight, esto es personal, cada uno que escoja lo que quiera. Y luego en paquetes yo tengo instalados, pues bueno, eso, si no sé si alguno más, pero bueno, vamos a ver por ejemplo fonts. Aquí en el paquete de fonts en settings podemos escoger la fuente que nosotros deseemos, que en mi caso yo tengo esta que veis aquí en pantalla. Bueno, más opciones, es decir, cuando os bajéis el paquete vais a tener las opciones, vais a poderlo ver perfectamente, entonces no hay ningún problema. El GPP Compiler, que en mi caso yo estoy utilizando Windows. De todas formas, ya cuando veamos el GCC en el siguiente vídeo, pues sí, ya os indicaré cómo instalarlo en Windows y veremos pues, bueno, cómo funcionan los diferentes sistemas operativos. Aquí, como veis, dice que por defecto el compilador de GCC básicamente va a utilizar la llamada GCC por consolas, como si fuera una consola. Y bueno, yo las opciones que voy a poner es la de debug, que eso ya veremos lo que es, y también para esta de warning all. Y bueno, aquí también tendría para C++ y utilizásemos C++. Luego aquí tenemos lo de ejecutar el programa después de la compilación y bueno, mostrar warnings. En definitiva, con F5 vamos a poder compilar y correr nuestro programa, y con F6 pues hacer lo propio con la depuración. Pero bueno, de momento esto lo dejamos así. Vamos a ir a más paquetes. Hemos ya visto lo de fuentes, el compilador. Luego, bueno, pues linter ya lo hemos visto aquí antes con los errores que nos daba. Algo más, PDF View no lo hemos visto, pero bueno, simplemente aparece otro panel con un PDF cuando hablamos de un fichero. Aquí tenemos el Platform ID, que por ejemplo hay también combinaciones para abrir panel, pero si nos vamos a, por ejemplo, paquetes, aquí tenemos el terminal y por ejemplo New Terminal, y aquí nos aparece, como veis, un panel que yo ahora pues aquí podría hacer lo que quisiera. Ahora en el directorio tal, puedo hacer por ejemplo un dir y me aparece el fichero como estructurasnet.c. Yo también puedo hacer un ls porque tengo un paquete que también me permite utilizar comandos de GNU Linux, pero eso lo tengo yo instalado externamente, que no tiene nada que ver con Atom. Bien, entonces pues bueno, voy a cerrar este panel que también se podría hacer con una combinación. Entonces bueno, vamos a hacer paquetes, y lo cerramos de esta manera, o close terminal, podemos togglearlo, es decir, simplemente minimizarlo o cerrar directamente el terminal. Bueno, settings icon, o sea, set icons, iconos de SETI, symbols tree view, básicamente estos símbolos que nos aparecen por aquí a la derecha, y en definitiva esto es básicamente lo que tengo.
Anteriormente, cuando iba a grabar por primera vez este curso, ahora ya ha pasado un tiempo, pues tenía otros paquetes. Por ejemplo, lo de la compilación, pues bueno, lo tenía un poco mejor y lo había configurado yo utilizando también CoffeeScript, y sí me ha enseñado cómo, pero ese paquete pues ya no está disponible. Lo he ido a revisar, lo he ido a actualizar incluso, y ya no está disponible para Atom. Una pena, está muy bien, pero bueno, con este nos va a servir. Y por ejemplo, si queremos ahora probar el compilador y tal, pues le damos F5, nos ha compilado y ya lo tenemos aquí en la ventana y ya se está ejecutando. Bueno, vamos a incluir aquí un poco de código simplemente para ver que funciona. Por ejemplo, aquí un include, tenemos aquí stdio.h, vamos a poner aquí un printf. Entonces, pues bueno, por ejemplo, printf, simplemente es un texto, /n, y como veis ya ponemos aquí punto como que nos está dando error por eso, y le damos ahora, vamos a ver qué pasa. Dice, le estamos pasando aquí una cadena con comillas simples cuando debería ser con comillas dobles. Entonces vamos a ponerles así, vamos a, claro, a borrar esto. Aquí lo que pasa es que hemos seleccionado eso y nos lo ha entrecomillado en lugar de poner las comillas simplemente. Vamos a ponerlo así y ya tenemos así. Le damos F5 y como veis sale el texto que he puesto yo aquí por pantalla. Esto básicamente es la serie estándar. En pocos vídeos, creo que en 2 ya vamos a tener esto un poco más detalladamente, pero bueno, como veis este texto que tengo aquí por pantalla sale nuestra aplicación y básicamente vamos a tener aplicaciones de esta manera. Bien, entonces eso es todo por este vídeo. Hemos visto una introducción a Atom, cómo configurarlo, y en el vídeo posterior pues bueno, ya veremos concretamente un poco más detalladamente la compilación con GCC y cómo configurarlo en nuestro entorno. Es todo y hasta la próxima.